Y uno de los principales datos que estamos a la expectativa es el de inflación, que se va a conocer mañana, la inflación de marzo. Pero se conoció ayer siempre lo que se considera una especie de anticipo, porque da una aproximación de lo que puede ser la inflación nacional, que es la inflación porteña, otra vez con un salto. Exactamente, comparada con la del mes de febrero, fue más de un punto más. Así en febrero es. había sido 2,1%, en marzo fue 3,2% y ya acumula en el primer trimestre 8,6%. Lo que sí, claro, cuando uno mira el número interanual, si te ubicabas en este día hace un año, la inflación interanual estaba por encima del 170%. Ese es el gran cambio que se ve también. Definitivamente, porque la inflación interanual es de 63,5%, es decir, marzo contra marzo del año pasado, y ese número va a ir cayendo, claro, independientemente, a menos que se dispare tremendamente la inflación, pero aunque tengas índices por ahí un poco más altos en los próximos meses, algo que no está claro que vaya a ocurrir, no estoy diciendo que vaya a ocurrir, de todos modos, esa cifra interanual va a ir cayendo cada vez más. Por ejemplo, hacia julio hemos llegado a tener interanual de hasta 300%, claro, porque enganchó todo el periodo de mayor aceleración. Bueno, ahora estamos en el proceso inverso. Sin embargo, este número, bueno, preocupa un poco porque este número fue impulsado ya no por el clásico que impactó durante todo el año pasado en la ciudad de Buenos Aires. Recordamos, la ciudad de Buenos Aires tuvo una inflación por encima del nivel general, y eso era porque en la ciudad de Buenos Aires los ajustes de tarifas impactan mucho más que a nivel nacional, que en la inflación nacional. Ahora estamos viendo este índice que es más alto que el mes pasado, tal como se espera incluso para la nacional, pero no está relacionado con la suba de tarifas, sino, atención, está básicamente relacionado con la suba de alimentos, que es lo que más preocupa. Exactamente, y de hecho fue junto con prendas de vestir dos de los rubros que más subieron, aunque el que más subió, se disparó 14% como rubro, fue educación, que tiene la estacionalidad de marzo, los aumentos de las cuotas de los colegios, que tiene una incidencia enorme, y en quinto lugar quedó nada más los servicios públicos, que venía siendo el que efectivamente empujaba. Ahora, el tema de los alimentos preocupa porque es que el que pega en forma directa con los sectores más vulnerables. Digamos, se encareció en marzo la canasta básica de alimentos, así que ahí se puede esperar, a menos que los ingresos de esos sectores hayan subido en una proporción igual o mayor, que se haya revertido levemente esa tendencia a la baja de la indigencia y la pobreza, que ahí se haya subido precisamente por el impacto de los precios, digamos. Hay que ver también cómo evoluciona, por supuesto, el ingreso de esos sectores. Sí, y de todos modos, como me dice el semestre, claro, como la comparación se hace con el semestre anterior, esa medición de todas formas no va a dar mal la proyección. Sí, en el semestre. Claro, el tema es cómo la pasaron en el mes, ¿no? Claro, la proyección a hoy es que eso está en 35%. El punto es, sin duda, que los alimentos que venían con una suba por debajo de la inflación, porque el motor de la inflación era los ajustes tarifarios, bueno, ahora está cambiando, y eso tiene un impacto obviamente social, porque obviamente los alimentos es el precio que más pega en los sectores más bajos de la sociedad, y generan también una gran duda respecto de cómo va a seguir este proceso de desinflación. Dentro de los alimentos hay que marcar que también lo que subió mucho e impulsó también toda la categoría son los precios estacionales de los alimentos, esos que ayudaron mucho en determinados momentos. Los estacionales colaboraron mucho en determinados meses, típicamente noviembre, claro, es uno de esos casos, para que baje la categoría en general. Bueno, ahora el proceso fue completamente inverso. Tenemos algunos ejemplos de lo que está pasando con los alimentos. De hecho, el tomate, mira, aumentó 83%, pero claro, hubo un problema estacional con el tomate particular, lo mismo con la lechuga, que son las dos hortalizas más demandadas, junto con la papa, que hubo problemas con la oferta. Hubo mucha lluvia, hubo muy poca producción, y eso generó un salto enorme en el precio. 80% de un mes para el otro, 83, perdón, el tomate, y 71,3 acá el kilo de tomates. Acá el promedio es de 6.634 pesos, casi 35, pero a mí me han llegado a pedir bastante más por un kilo de lechuga. Sí, olvidate. La verdad que tengo que decirlo. Estamos
hablando de... Estamos hablando de promedios, pero atención con esto. Estas subas que estamos viendo ahora son las bajas de mañana. Y también van a ser igual de potentes, porque en un lugar donde realmente funciona mucho la oferta, la demanda y la variación de precios acomodándose, es en las verdulerías y en las carnicerías. Ahí es donde el mercado funciona. No necesariamente justo, pero funciona. La papa, 25%. Es alimento recontra básico. Muy, que tiene, bueno, y en la canasta a la hora de medir la incidencia de cada alimento, esto funciona. Los huevos más moderados para los números que estamos viendo. Claro, 8,2, pero 8,2, el huevo no tiene estacionalidad como tiene la papa. Exactamente, era lo que iba a marcar. Por lo tanto, ahí ya encontró un piso nuevo, digamos. Ahí hay un síntoma, ahí hay un ajuste. Lo mismo que el pollo entero, 10% de aumento, es un aumento muy fuerte y está relacionado con todo el aumento de las proteínas. Y sí, claro, que de hecho vino como sustituto de la carne que se puso tan caro. Ahí está el cuadril, estamos hablando de dentro de los cortes que mide el INDEC. Claro, el INDEC, también, los más populares. Exacto. ¿No? Y ahora tenemos una cosa de lo más popular, la polenta, que aumentó 4,7%. O sea, en línea con el promedio del aumento de los alimentos, pero es muchísimo para un solo mes, ¿no? Sin duda. Estos aumentos lo que ponen es un signo de interrogación de él sobre la medición nacional, porque la categoría de alimentos en la medición nacional pesa muchísimo más que incluso en la de la ciudad de Buenos Aires. Entonces uno podría imaginar que si el mes pasado ya la inflación nacional dio 2,7 contra un 2,1 de la ciudad, es decir que ya fue más alta el IPC que informa el INDEC, bueno, este mes se podría replicar eso, pero con una incidencia muchísimo mayor. Lo que pasa es que ahí también hay que ver en definitiva cómo se distribuyen los aumentos de esos alimentos. Por un lado, por las cuestiones estacionales, si pegaron en todas las zonas del país de la misma manera, probablemente sí, en lo que tiene que ver con los estacionales. Hay que ver el resto de los alimentos, pero en cualquier caso hay que estar preparado mañana para un índice que en principio se asumía que no iba a superar el 3% y ahora hay un margen de duda. Si llega otra vez al 3%, en cualquier caso, a las 4 de la tarde, cuando se anuncie el dato de inflación, va a ser una noticia que dure poco. Porque a las 2, 3 horas vamos a tener anuncios del Fondo Monetario, etcétera, que van a competir mucho. En términos de noticia termina tapando una cosa. En términos de noticia sí, en términos de bolsillo no.